palabra penetre nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos un lunes más a este encuentro con la palabra de Dios, que es pues un regalo. No sé si habéis caído en la cuenta, que no venimos a que os beneficie. Venimos a que Dios nos hable al corazón, a la luz de su palabra. Y Él se vale pues de una pobre personita como yo y de que somos todos enamorados de la palabra de Dios, porque sabemos que es su palabra, no la que leemos, la que no, es que Dios nos habla a cada uno en la Sagrada Escritura. Y el curso este que estamos dando, que llamamos síntesis de la fe católica, abordamos hoy el tema 8. Nos quedan pocos ya, y bueno, si no nos da tiempo hoy, que es un pelín más largo, pues lo continuaríamos el próximo lunes. Que dicho sea de paso, no es el lunes 1, obviamente, porque es fiesta, sino el lunes 8, ¿vale? Entonces, corremos la voz, o lo diremos, o lo pondremos en el grupo, para que, aunque parece obvio, se sepa que no hay clase el próximo lunes 1. Y vamos con la Iglesia como cuerpo de Cristo. Yo diría que de los 3 temas que vamos a abordar referidos a la Iglesia, este es el de mayor calado. Este es el que cierra el ciclo, por así decir. De los 3, este es el broche de oro. El misterio de la Iglesia, o sea, la prolongación de Cristo en la tierra para la divinización del hombre, tiene su expresión de máxima profundidad y de mayor ternura en la idea del cuerpo místico. Las imágenes o comparaciones abundantes y profundas de la Sagrada Escritura sobre el tema del cuerpo místico de Cristo y todo el torrente de la tradición, del magisterio de la Iglesia, a través de los siglos, han venido a condensarse en una encíclica que escribió Pío XII y que se llama Mystici Corporis Christi, y es nada más y nada menos que del año 1943. Y con toda justeza pudo decir el Papa que para definir, para describir esta verdadera Iglesia de Jesucristo, no se puede encontrar nada más bello, nada más excelente, nada, en fin, más divino, esta expresión que designa como el cuerpo místico de Cristo. Decir cuerpo místico de Cristo es decir Iglesia. Vamos paso a paso. Los primeros pasos. Vimos el lunes pasado como la Iglesia es pueblo de Dios, y es la dimensión social de la Iglesia. Ha sido el ver cómo estamos unidos a Cristo y a los hermanos, en una familia, decíamos, en una comunidad de amor. Pero ahora damos un pasito más. Esa unión nuestra con Cristo es mucho más íntima que lo que puede sugerir la imagen pueblo de Dios. Aquella nuestra divinización de que hablábamos al empezar a exponer este tema de la Iglesia, divinización que se realiza por los sacramentos y supone una unión muy íntima con Cristo. Unión que allí lo comparábamos, y el lunes pasado igual, con la piedra angular. Y ha quedado como una más, esa de la piedra angular Cristo, porque, y que decíamos que era como la piedra que no puede faltar, la que une todo el edificio, como piedras íntimamente estrabadas unas con otras, y todos formando ese edificio, una cosa sola con Cristo, que es la piedra fundamental. Lo dice Efesios, Efesios 2, 20, 21, por si alguien no tiene la cita. Y hay
finalmente, esta imagen más propia, ya que en ella se habla de una unión vital. Y es que Jesús nos habla, por ejemplo, en la última cena, de una vid. Los sarmientos se ven en la necesidad vital de participar de la savia de la cepa, que es Cristo. Dice allí, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, sin mí no podéis hacer nada, etcétera, etcétera. Es un ejemplo que se comprende perfectamente, pero que va un poco más allá que unas piedras, que parece que no tienen, pues eso, más que materia, ¿no? Aquí hablamos de un vegetal y que no puede vivir sin la vid que es Cristo. Jesús nos habla de una vid. Esta, pues, expuesta bajo múltiples formas, esta unión o incorporación nuestra a Cristo es expresiva, es vital, es sagrada y necesaria si queremos vivir de su vida, que es su gracia sobrenatural. Pero aún hay otra imagen que expresa más significativamente esta incorporación. La Iglesia, cuerpo de Cristo, que es lo que vamos a ver hoy. Cuerpo místico de Cristo, que no quiere decir falso, sino real, aunque misterioso, eso sí. Y es Pablo el que nos guía a lo largo de este maravilloso adentrarnos en la intimidad de nuestra incorporación a Cristo. Y es que fue Pablo quien personalmente lo descubrió en ese pronombre posesivo en torno al cual ya giró su vida desde el momento de su conversión camino de Damasco, y que no sabemos de memoria porque tantas veces lo hemos leído y lo hemos meditado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y voy a decir aquello de, aquí no te persigo. Yo estoy persiguiendo a estos locos que van siguiendo a Cristo, un Cristo crucificado y no sé qué. Entendió perfectamente y le caló hasta lo más hondo ese me. Perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo o descubrimiento. De ese me proviene toda la doctrina paulina, pero es muy expresivo, y es que está afirmando que Cristo forma una sola cosa con su Iglesia. Perseguir a su Iglesia es perseguirle a Él. Perseguir a cada uno de los miembros de esa Iglesia es perseguirle a Él. Y esto, que nos puede causar alguna extrañeza, es una auténtica realidad. Nos lo dice San Agustín, que sabéis que era un pensador fuera de lo normal, como un ejemplo que se entiende muy bien, que en una multitud apiñada, si uno pisa a otro en un pie, es la cabeza la que se vuelve y le dice, ¿por qué me has pisado? No ha pisado a la cabeza, ha pisado al pie, pero es la cabeza la que se vuelve y dice, me has pisado. Y esta idea de la íntima conexión de cabeza y miembros que existe entre Cristo y los suyos es la que Pablo ha descubierto y va desarrollando en todas sus cartas hasta terminar en las de la cautividad. Desgranamos un poquito esto. Cristo, cabeza. Al hacer Pablo en la carta a los fieles de Colosas la exposición de los últimos títulos que corresponden a Cristo, y al ir haciendo enumeración de sus maravillosas prerrogativas, dice, lo leo yo, que Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Es resaltar la dignidad de Cristo, ha querido dar a su Iglesia haciéndola su cuerpo. Y por otra parte, manifestar que Él ha querido aparecer como la parte de mayor importancia y de mayor influjo en ese ser misterioso que Él forma con los suyos. Admirable la admiración de Cristo y admirable la dignidad de los suyos. Y si nos tenemos por suyos, es dignidad que nos ha dado Cristo. Nosotros, miembros de Cristo. Cristo, cabeza, ha de tener también un cuerpo completo.
Y es una idea profunda y radiante que Pablo no duda en proponer con toda claridad. Nos dice que Cristo, como cabeza que es de la Iglesia, tiene que tener sus miembros correspondientes, como toda cabeza tiene los suyos propios. Y ese cuerpo del que Cristo es cabeza está formado por muchos y diversos miembros. Y esos miembros somos nosotros. Para que no lea yo todo, busquemos 1 Corintios 12:12. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo son muchos que sean, no forman más que un cuerpo. Así también Cristo, porque es uno mismo el Espíritu, en el que todos nosotros, judíos y griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo. Perfecto. Y todos también hemos bebido del mismo Espíritu. Sí, sigue desarrollando toda esa doctrina San Pablo ahí en la carta esa primera de Corintios. El formar parte del cuerpo de Cristo, como de todo otro cuerpo, supone una unión de vida con Él. Esta nuestra unión vital con Cristo se inicia en el bautismo. He aquí la expresión densa de Pablo al decirnos que hemos sido sumergidos en el Espíritu de Cristo y consiguientemente estamos como empapados del Espíritu, porque también todos nosotros, dice ahí en la primera de Corintios, todos nosotros hemos sido bautizados en un solo Espíritu para constituir ese solo cuerpo. Al salir de ese agua, al salir vestidos, empapados, como os he dicho, termina la frase con otra idea, que es la que se refiere a esa fortaleza que bebemos, que recibimos en la confirmación y que nos leían hace un momento, ¿no? Y que todos, ya judíos, ya gentiles, ya siervos, ya libres, hemos bebido del mismo Espíritu. Es un beber a torrentes, es un abrevarnos, es un embriagarnos con el Espíritu de Cristo que nos hace fuerte para todas las luchas de la vida. Es un arraigarnos más en Él. Nos hace mayores de edad para nuestra vida de cristianos y para nuestro apostolado, sea el que sea, desarrollemos el que desarrollemos. Tal es la confirmación. La vida recibida en el bautismo se desarrolla, transforma y robustece mediante esta, permitidme la expresión, esta borrachera del Espíritu de Cristo. Porque el Evangelio dice esta embriaguez del Espíritu de Cristo que recibimos en el sacramento de la confirmación. Y esa unión, nacida en el bautismo, incrementada en la confirmación, se intensifica por la Eucaristía, que es el supremo alimento espiritual. No puede haber expresiones más claras y bellas que la que nos narra San Juan en su capítulo 6. Hoy hacía el Padre en la misa alusión al capítulo 6 de Juan, cuando predice la Eucaristía. No hubiéramos entendido el sacramento de la Eucaristía sin el capítulo 6 de San Juan. Pensadlo por un momento, que no tuviéramos el capítulo 6 de San Juan, ese discurso del pan de vida, en que dice que mi carne es comida, mi sangre es bebida, quien no come mi sangre, no bebe mi sangre, etcétera, etcétera, que es reiterativo. Es preciso comer su carne para seguir viviendo. Es preciso comer su carne para poseer esta vida inmortal. Es preciso comer su carne para vivir constantemente de su vida, injertados en él. Como digo, todo esto está en el capítulo 6 de San Juan, con el trasfondo de la fe, que es precioso y que es el que da sentido a nuestra vivencia así del sacramento de la Eucaristía. Sin fe nos parecerían palabras vanas, palabras de un delirio de Jesús. De hecho, y lo sabemos, fue
el mayor fracaso oratorio de Cristo, el que arrastraba a las multitudes, en los que iban tras de él y se olvidaban hasta de comer. Cuando llega a decir esto, Jesús lo entiende cómo suena y le suena a fagocitosis, a comerle, y algo así como este tío ha perdido la cabeza, vámonos. ¿Sí? Porque claro, no le dice eso, pero cuando cuentan y miran y no quedan más que allí los 4 gatos, es Pedro el que toma la palabra cuando Jesús le dice: ¿y vosotros? ¿Queréis iros también? ¿A dónde iremos, Señor? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Hay un aspecto más en esto del cuerpo místico, hay muchos aspectos más. Pablo está hablando de la sacralidad del cristiano. Está diciendo cómo debemos abstenernos de todo aquello que nos envilece y por consiguiente la idolatría. Y precisamente para remachar en ellos esa idea de lo sagrado, de la sacralidad del ser cristiano, les dice: os hablo como a discretos, sed vosotros jueces de lo que os digo. Cuando escriba a los Corintios también. Esta copa sagrada que bendecimos, ¿no es un beber la sangre de Cristo? ¿Y este pan que partimos, no es un comer el cuerpo de Cristo? Y continúa: porque el pan es uno, formamos la multitud un solo cuerpo, ya que todos participamos de ese único pan. Pero esa frase, que parece oscura, es una realidad maravillosa. Si el comer juntos, entre todos, forma parte una comunidad de mesa, todos estamos comiendo lo mismo, porque estamos juntos, porque nos queremos, ¿no? Si partir entre todos un pan y comer todos el mismo pan ya es una expresión de unidad e intimidad, pensad por un momento que todos fuéramos capaces de comer no del mismo pan, un trocito para cada uno, por un imposible, todos fuéramos capaces de comer el único trozo de pan, por un imposible, digo, quiero que imaginación al poder. Pensad que eso fuese así. Podríamos decir con toda propiedad que cada uno asimilamos ese bocado, pero tal identificación no se podría dar con más intensidad. Pero hay un punto más, ¿no? Y es que, a pesar de que así fuera, cada uno lo asimilaríamos o lo metabolizaríamos, ese trozo de pan, de distinta manera. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos un organismo diferente y un metabolismo diferente. Pero ojo a lo que os voy a decir ahora. Es que no asimilamos cada uno el trozo de pan, sino que Cristo nos asimila a todos. Entonces formamos de verdad una sola cosa con Cristo. Y eso es lo que se realiza en cada Eucaristía. Ese bocado de pan idéntico que todos simultáneamente comemos no es asimilado por nosotros, sino solo por Cristo. Todos somos Cristos. Quedamos vivificados por Él, unidos a Él. Somos algo suyo, como sus miembros. La razón de esta expresión miembros, que al mismo tiempo está indicando unión y diversidad, es porque seguimos siendo seres vivos diversos. O dicho de otra manera, no perdemos nuestra vida propia, pero es la comparación humana más expresiva, más próxima a esa maravillosa realidad que supone nuestra incorporación a Cristo. Esa participación de su vida divina, sin dejar de ser personas individuales cada uno en esa maravillosa y última unión. Miembros de un mismo cuerpo. Es que el dolor y la alegría, como dice también en los Corintios, deben ser comunes entre nosotros. Comunes.
Y yo acostumbro a decir, que alguno puede que me lo haya oído antes ya, que es muy significativo que esto es así, y siendo así, pensemos por un momento que mientras el organismo de cada uno, el estómago de cada uno, no transforme ese pan, ese único bocado cuerpo de Cristo del que hemos hablado, en otras sustancias orgánicas para el organismo de cada uno, mientras eso no ocurre, y hay diversidad de opiniones en cuánto dura eso, sean 4, sean 6, sean 8 minutos, que aquello ya no es pan sino otra cosa en el cuerpo. Hasta ese momento es Cristo mismo el que se mueve en mi persona. Igual que en mi persona, los demás compañeros que han ido a comulgar. Entonces, si te encuentras con un hermano que viene de comulgar, que trae en sí el cuerpo de Cristo, y te apartas para dejar de pasar, estás haciéndole lugar a Cristo, no a Antoñito, ni a Lola, ni el que viene de comulgar. Es el mismo Cristo. Es para volverse locos. Es para volverse locos si profundizamos en lo que de verdad es. ¿Y qué ocurre? ¿O qué tenemos que hacer? Conocido esto, ¿cuál es nuestra misión de miembros? Pues ya que nosotros con Cristo formamos un cuerpo, podemos decir que todos somos necesarios. Pues en un cuerpo que no está completo, si no posee todos sus miembros, esta es la misma idea que expone Pablo en ese capítulo 12 que estamos tratando. Ningún miembro puede decir a los otros que no los necesita, pues todos estamos tan trabados unos con otros que nos somos mutuamente necesarios. Y es que Dios quiere valerse de cada uno de nosotros. Ay, yo es que no valgo, ay, yo es que me da no sé qué, ay, yo... No. Eres miembro del cuerpo de Cristo y es que Dios quiere que te pongas a la obra. ¿Por qué? Pues porque Cristo quiere completarse con nosotros. Y por nosotros, como más adelante diremos. Esto no quiere decir que todos hayamos de tener las mismas funciones. No. Cada uno sigue siendo quien es, cada miembro tiene su función especial, que precisamente es en lo que puede servir a los demás. Precisamente la gloria de los miembros es poder cooperar al bien del cuerpo mediante el servicio que solo Él puede prestar. Habréis oído más de una vez el ejemplo, la comparación que el padre Ramón Cue pone en cuanto a ver esta necesidad de todos los miembros y la misión de cada uno. Y que, como seres humanos, lo hacemos con toda naturalidad. Decía él, pensad por un momento en una noche de invierno que hace un frío que pela, que vas tapados hasta las orejas, la nariz, los ojos, y vas caminando y te pinchas en un pie. Algo se ha clavado en tu pie. ¿Qué ocurre? Que todo el cuerpo se pone al servicio de ese miembro herido de la manera más natural. En el momento en que se pincha, levanta el pie y el otro pie carga con todo el peso del cuerpo sin decir ni pío. Pero es que a continuación, una mano quita el guante de la otra mano, las dos levantan el pasamontañas, los ojos se ponen al servicio del miembro herido y ven dónde está la boquita para curarla. Eso es el cuerpo místico. Esto os decía como cosa que se entiende muy bien enseguida. Consecuencia de esto es que yo puedo decidir personalmente, cada cual, ser un miembro activo de este cuerpo místico de Cristo, de esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo, o ser un miembro pasivo. O me llevan entre todos a rastra, porque yo soy un vago, o me pongo a la labor, en donde sea, en donde el Señor me llame. ¿Y esto por qué? Porque hay un principio fundamental para esta unión del cuerpo de Cristo, para esta unión
entre Cristo cabeza y nosotros miembros. Es el amor. El amor es principio de unidad. En medio de estas distintas funciones de cada uno de nosotros, puestos de los servicios de los demás, hay un elemento básico, unificador, vital, y es el amor. El amor es lo que da el principio de unidad. Ese es el resumen que nos da San Pablo de toda esta bella teoría de miembros, funciones, servicios. Capítulo 12 y 13, deberes, para leerlo, de la primera carta de San Pablo a los Corintios. El amor nos comunica la máxima fecundidad. Finalmente, ese amor que debe impregnar cualquier operación del último de los miembros del cuerpo místico es el que realizará la maravilla de hacerlo colaborador con Cristo en la redención universal. El que, digámoslo así, por una cita de Colosenses, Él es el que hará eficaz hoy en la Iglesia la redención de Cristo. Que sí, que sin la muerte y resurrección de Cristo no habría redención, pero hacer partícipes a los demás de la redención de Cristo, ¿de quién creéis que es tarea? Pues tarea nuestra, si nos consideramos miembros activos del cuerpo místico en la Iglesia. Pero esto no se queda así. El Espíritu Santo, como todo cuerpo, necesita un alma. Pues el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Y ese es el principio de unidad realmente, el Espíritu Santo. Cristo nos concedió participar de su Espíritu, quien siendo uno solo en la cabeza y en los miembros, de tal modo vivifica todo el cuerpo, lo une y lo mueve, que su oficio puede ser comparado por los santos padres con la función que ejerce el principio de vida en el alma del cuerpo humano. Esto lo dicen los santos padres, lo dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Repito, la función que ejerce el principio de vida en el alma igual que al cuerpo humano. O dicho de otra manera, el alma del cuerpo místico de Cristo es el Espíritu Santo. El concilio alude a diversos padres de la Iglesia y da una cita de Santo Tomás de Aquino, que dice: así como el cuerpo vive por el alma, así la Iglesia vive por el Espíritu Santo, que es lo que afirma muy claramente, y que hasta le hemos puesto música, la carta a los Efesios. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios 4:4. Nuestra vida en Cristo, por la gracia santificante, es obra de la Trinidad. Hemos sido atraídos a Cristo por el Padre, que nos ha predestinado para el amor y nos ha amado gratuitamente en su Hijo, el amado. Por la gracia hemos adquirido semejanza o parecido con el Hijo. Esto lo dice Pablo en la carta a los Romanos. Es decir, hemos quedado radiantes de humildad y en obediencia, o como dice la carta a los Filipenses, a imitación de Cristo, y finalmente en el amor como fruto de esa imitación. Conociendo nosotros el amor del Hijo y la correspondencia a Él, nos hemos visto amados por el Padre. Padre e Hijo nos han amado y hecho en nosotros su morada. Y así, objetos de amor, hemos sido. Vamos a leer alguna cita porque estoy leyéndolas todas de corrido. Juan 14 y 1 Corintios 3:16. Hemos sido hechos templos del Espíritu Santo que brota del Padre y del Hijo. Leedla esta. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Es decir,
hemos sido hechos templos del Espíritu Santo que brota del Padre y del Hijo. ¿Qué nivel? ¿Qué categoría? Yo, pobrecita alma humana, hecho habitáculo de toda la Trinidad. Dios mora en mí, en cada uno de nosotros. ¿Cómo tengo yo que respetar mi cuerpo, mi entendimiento, mi voluntad, mi ser, mi persona, para ser grato a Dios que habita en mí? La vida íntima de Dios, uno y trino, belleza eterna e indestructible y amor indestructible y eterno, vive y se desarrolla en nosotros por la infusión de su gracia en nuestras almas. Somos células vivas, bellas, enamoradas, divinizadas en ese cuerpo de Cristo. Dios humanado, objetos de amor del Padre, por parecido inconfundible al Hijo, por estar inflamados del Espíritu. Un pasito más. Vida infundida en nuestro entendimiento y voluntad por poderes divinizantes que llamamos virtudes teologales. Y es que es otro descubrimiento de lo que hacemos cuando nos ponemos en esta situación de hijos de Dios y colaboradores de Cristo cabeza. Y es que todo está unido. Estudiamos en el catecismo, por un lado, las virtudes teologales, por otro lado, las virtudes cardinales, por otro lado, las obras de misericordia, por otro lado, la resurrección, por otro lado, la ascensión. Y esto está todo así. Está todo entrelazado. Y ya ninguna de las virtudes teologales me es ajena a este ser de Cristo. Es que en nosotros esa vida se va desarrollando mediante este triple vínculo divino según los planes de Dios. Corintios 1:13-13. Ahora subsisten estas tres cosas: la fe, la esperanza, la caridad, pero la más excelente de todas es la caridad. Y ahí se lanza San Pablo a hablarnos de lo que es la caridad, que se queda corto, ¿no? Es la lectura que hacen casi todos los novios en su boda, ¿no? Porque va poniendo y cada vez más íntimo y cada vez más expresivo. La caridad es, bueno, todo eso que ya sabemos, ¿no? Que no tiene en cuenta el mal, que hace todo. Pero parte de ahí, de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Hemos aceptado su verdad en penumbra, casi a oscuras, atraídas por su interior, y casi imperceptible, pero que es eficaz llamada. La hemos aceptado, nos hemos fiado plenamente de Él, hemos creído en Él y por Él, en cuanto Él ha querido. Eso es nuestra fe. Todos nos encontramos así. El que se encuentra con Cristo, ya sea en un retiro, ya sea en una adoración a la Eucaristía, ya sea en unos ejercicios espirituales, ya en una determinada predicación, cada uno sabe o sabemos en qué momento nos encontramos con Cristo. Si fue a los 6 años, si fue a los 7 cuando hice la comunión, si fue a los 17 cuando te convertiste. Cada uno hemos tenido este encuentro con el Señor. Si no, no estaríamos aquí. Porque no se pueden hacer las cosas porque sí y mantenerse en el tiempo. Es Cristo quien nos atrae y es Cristo quien nos mantiene. ¿Desde qué? Desde que te fiaste a ciegas. Desde que la fe te dijo este vínculo divino del que te puedes fiar, unidos a Dios. Esta ya la hemos leído, perdón. Hemos aceptado su verdad en penumbra, pues eso es nuestra fe. Hemos progresado y nos hemos afianzado en Él, y adivinando, más que viendo, el tesoro insondable de su poder y de su belleza, y en su bondad. Hemos confiado apasionadamente en Él,
hemos esperado contra toda esperanza en Él. Eso es nuestra esperanza. Y al fin ha brotado impetuoso, ardiente, indistinguible en nosotros, por puro regalo suyo, el amor a Él y a cuanto Él ama. Y eso es, o debe ser, para nosotros la virtud de la caridad. Así, mediante las virtudes teologales que miran a Dios y nos unen con Dios, se ha ido desarrollando y creciendo en nosotros la vida admirable y divina del Dios eterno y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así hemos llegado a ser miembros vivos, maravillados de ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Eso no el broche al tema de la Iglesia, como os decía al principio. Vimos la organización, vimos el último día como pueblo de Dios, y hoy nos vemos retratados en ese Cristo cabeza que nos abraza a todos y con el cual hacemos una única comunidad, la Iglesia. Y Cristo ama apasionadamente a su Iglesia, de tal forma que todo otro amor humano, por noble que sea, no es sino un pálido reflejo de ese amor de Cristo a su Iglesia. No hay frases más expresivas en su humana plasticidad que estas, con la que Pablo, en su magnífica carta a Éfeso, nos describe este amor. Leemos Éfesos 5, del 25 al 27. Efesios, capítulo 5, 25 y 27. Maridos, amad a vuestras esposas como también Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, para santificarla, purificándola con el baño de agua por la palabra, para presentársela a sí mismo, toda gloriosa, sin mancha, ni arruga o cosa parecida, sino por el contrario, santa e inmaculada. Así deben pues los maridos amar a sus mujeres. Suficiente. Bien, ahora es el ejemplo de cómo debemos amar los maridos a las mujeres, como, o sea, es toda una doctrina, que ahí no se deja ni esclavo ni libre esa carta a los Efesios, y en ese aspecto en concreto no deja títere con cabeza. Cada cual nos podemos aplicar. Si eres estudiante, si eres hijo, si eres padre, si eres educador, si eres esposo, si eres esposa, para todo receta San Pablo. Pero fijaros que la máxima y el ejemplo en los que hay que mirarse es en que Cristo ama a su Iglesia hasta el punto de presentarla más bella que nunca. ¿Qué decimos las chicas? Bueno, algunos chicos también, sobre todo que son actores. ¿Cuál es la eterna persecución y en la que se gastan millones y millones en cremas que no hace efecto ninguno? Bueno, es mucho hablar, alguna pero me refiero a decir, para presentarla sin mancha ni arruga, es tanto como decir, la más bella. Mi trabajo, a lo que más quiero, a lo que dedico mi vida, es a mi Iglesia. ¿Para qué? Para presentarla así, la más bella, la más guay. Eso es lo que quiere decir en esta cita de los Efesios. No se han dicho palabras más vehementes ni más bellas que estas que dice San Pablo, referentes al amor de Cristo a los suyos, unidos en su Iglesia, y en nosotros, como lógica consecuencia, nuestro amor a la Iglesia, que tiene que abarcar todo mi yo, todo mi ser. Es que todo otro amor en el mundo debe quedar como por debajo de esta adhesión total a que no solo se llama cuerpo de Cristo, sino que la llama también esposa de Cristo, que nos la pone por ejemplo, como ejemplo, por la que Cristo ha dado su sangre, su vida, entrañablemente amada, precisamente para hacerla eternamente radiante y sin mancha. A ella, nos dice el concilio, la Lumen Gentium, a ella
Dios la colma de bienes divinos para que tienda y consiga la plenitud de Dios. Eso es así. Y está profetizado el triunfo de la Iglesia. Yo ahora, en Teganés, estoy dando el curso de Apocalipsis. Y es la verdad más bonita, el libro más esperanzador que podemos leer en la Biblia, el Apocalipsis. Cuando narra el triunfo total de la Iglesia. Es así. Si es que estamos en el mejor equipo, suponiendo que jugáramos al fútbol, es el que puede ganar todas las ligas. Es nuestro fin definitivo hacia el que tendemos. Y con esto y un bizcocho, hasta el lunes 6 a las 8. ¿Cuál es el capítulo? ¿Pero sabes este de dices de Apocalipsis? Apocalipsis es que hay que leerse todo el libro. Sí, pero el concreto en el capítulo. El final del Apocalipsis. El 20-21. Ah, vale. Gracias. ¿Perdona? Una duda. Cuando dice Jesús eso de si no coméis mi cuerpo, si no bebéis mi sangre, no utiliza esa imagen de comer el cuerpo y comer la sangre porque los paganos de toda la planeta Tierra comían las víctimas inmoladas a los demonios. Lo pone también aquí en San Pablo lo dice, si coméis la carne de los paganos es del demonio, no la comáis. Estáis comiendo demonio, o sea, a ver, enteraros de una vez. Es que Sí. lo dice por eso. Sí. Por esa imagen, ¿no? Porque Claro. todos comen la carne. Claro. Y de hecho así es. O sea, la Eucaristía es sacrificio. Y lo deja claro también San Pablo en sus cartas, cuando dice que come el cuerpo de Cristo y no está comiendo el cuerpo, o sea, no está siendo el cuerpo de Cristo. O sea, lo pone precisamente, usando que no tiene teología. Por eso el que come indignamente es de su propia condenación. Efectivamente. Igual, y poner el ejemplo que Carla era tu nombre, ¿verdad? Que Carla dice, a propósito del banquete a los demonios en los banquetes idolátricos. Sí, lo dice. Es que no, estoy buscando la cita. Sí, lo que acaba de decir Brígido, acaba la cita así. O sea, ¿Qué tiene que ver? Perdón, ¿qué tiene que ver? O sea, el sacrificio a los demonios con la Eucaristía. Nada. Quiero decir, no os forméis malos juicios. Es una comparación que hace Pablo para que entendamos que se trata de un sacrificio. La Eucaristía es sacrificio. Y la víctima es Cristo, que ofrece su sangre por nosotros. Por eso lo pone, porque eso lo conoce y a lo otro es lo que quiere que entienda. Pero no, cuidadito, que nadie asimile banquete idolátrico con Eucaristía. Es un ejemplo para entenderlo. Sí, es que está en 1 Corintios 10-17. Dice San Pablo que los paganos, la carne inmolada a los ídolos, que son demonios, se la comen. Entonces, que cuando se inviten un pagano, fijaros bien, porque eso no podéis ver. Dice en 1 Corintios 10-17, no sino que lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios. Claro. Y yo no quiero que tengáis comunión con los demonios. No podéis beber el cáliz del Señor y el del demonio. Claro. Es que todos los pueblos paganos comían de las carnes inmoladas a los demonios. Entonces Cristo dice, yo soy la verdadera carne, porque los demás tienen otra carne que no es verdadera. No es así. Por eso esa imagen. No es exactamente así. San Pablo solamente está hablando de las carnes inmoladas a los ídolos y no quería que cayeran en la idolatría, pero luego lo deja muy claro, dice San Pablo, si os invitan a comer y no sabes de dónde viene esa carne, tú comes libremente, pero si es una carne inmolada y lo sabes, no comas, no puedes, no dar escándalo. Claro. Pero no tiene que ver con el que Jesús diga mi carne y mi sangre es verdadera comida y es verdadera bebida. No, se está tratando de otro problema que es el de los idoloquitos, el de las carnes inmoladas a los ídolos, que si se podían o no se podían comer. Claro. Y San Pablo dice, si va a ser motivo de escándalo, no las comáis, porque esas carnes que se inmolaban a los ídolos se vendían en los mercados y la gente la compraba y la tomaba.
Pero si el que la tomaba no sabía que había sido una carne inmolada, porque dice, tomar esas carnes es participar del sacrificio, sabiendo que es una carne inmolada a los ídolos, y entonces no la tomáis. Pero si es una carne que la compráis sin más ni más y no sabéis de dónde viene, comerla tranquilamente que no pasa nada. Eso es, y bien por la aportación que estáis haciendo ambos, para que nos quede claro que la Eucaristía es un sacrificio real, con derramamiento de sangre una sola vez y demás cada Eucaristía incruento, o sea, sin derramamiento de sangre, pero que participan, y ese es el ejemplo que él pone, el que participa de esos banquetes idolátricos no se hace una con los ídolos, no forma parte de ese, igual con Cristo, pero como ejemplo, para que entiendan, porque eso sí lo saben, que lo están haciendo con la frecuencia que sea, sobre todo en los gremios, ¿no?, que se veían impulsados o no sé qué, porque bueno, hoy vamos los carpinteros, mañana vamos los caldereros, y acababan con un sacrificio que no era tal sacrificio puro, sino idolátrico, porque inmolaban a los ídolos. Y eso está en el pan de cada día, es decir, lo conocían, y como eso lo conocen, es como si te dicen, y tiene que ver con un árbol, pues igual que el árbol de la calle Sagasta, no sé qué. ¿Por qué? Pues porque el árbol sí lo conocían. Aquí está en 1 Corintios 10, 28, dice, pero si alguno os dice, esto ha sido inmolado a los ídolos, no lo comáis. No lo comáis, claro. Al que os lo ha indicado, y por motivo de conciencia, no me refiero a tu conciencia, sino al del otro. Pues porque mi libertad la... Claro, o sea, además aporta al final el principio de la ley universal. El amor está por encima de todo. Lo que importa en ese caso es que no escandalices. Pero yo lo que decía, que la imagen de comer la carne venía porque los demás paganos hacían eso, ¿no? Exacto. Que el que él decía, la verdadera carne es la mía, no la usa ese ejemplo que le era conocido a todos. Sin embargo, se escandalizaban porque no entendían que él... Para vermachar un poco esto que se está hablando, como tú has estado explicando, que en ese momento de la comunión, que comemos todos el mismo trozo, porque comemos todos al mismo Cristo, el mismo trozo de carne que comemos todos. Yo me reflejo siempre en esa oración que tiene Jesús en San Juan, no es un capítulo, está orando al Padre que sean uno, como nosotros somos uno, así sean ellos. Ese es el momento de que todos somos unos en la Iglesia. Obviamente. Cuando todos recibimos al mismo Jesucristo, en ese momento somos todos. Y eso es lo que el Señor quiere que todos entendamos. ¿Lo hemos entendido? Sí. Oye, a ver, dos avisos que no he dado al principio porque no estabais todos. Dos avisos. Son avisos. Algunos me habéis dicho que cómo participabais en el regalo de la placa que se le hizo a Ángel con motivo de los 100 años. La pagó Javier, y me alegro que se haya ido, que no esté aquí para que no me oiga, porque él quería a toda costa empeñado en pagarla a él. Porque no ha sido tanto, porque son 70 euros, Adolfo, que digo, pero es que mucha gente me ha dicho que quiere participar. Digo, le vamos a pagar a Javier su factura y en la cajita, que es el método habitual que usamos, que cada uno eche lo que quiera, lo que Dios le dé a entender, ¿vale? Ese era un recado. Y el otro, claro, que no tenemos clase el próximo día, que lo tenemos el día 6, el día 8, el día 8, perdón, el día 8 damos la Virgen. Y el día 8 la dará Luis. Disfrutaréis, por lo menos descansáis de mí. Lo dejamos a la Virgen y nos vamos. Luis, me tiene que pagar la factura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz de nosotros tus hijos, nos tratamos en ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que vive en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus
rostro de tus hijos. Concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se sobrecrece con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible